Volvamos a la Ciudad de México. En el recinto de Donceles avanza la construcción de la ley electoral. La crónica es de Edwin Hernández. El Instituto Electoral del Distrito Federal hizo entrega de una serie de propuestas a la Asamblea Legislativa para la creación de la nueva ley electoral. El primer punto se refiere a las agrupaciones políticas locales. El IEDF considera dar nuevos derechos a las mismas y señala que podrán participar en procesos electorales de la capital por medio de acuerdos de participación con un partido político o coalición. Incluso podrán registrar candidaturas. En las alcaldías sugiere que las demarcaciones se dividan en unidades territoriales para efectos de una mayor participación y representación ciudadana. Establece criterios para hacer elegible a los ciudadanos y establece sanciones para quienes incumplan las normas electorales, tanto de carácter económico como de cancelación de candidatura. Sobre el Congreso local señala su integración paritaria, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres. Indica los criterios que deberán seguir los partidos políticos para garantizar la inclusión de ambos géneros. Marca también que ningún partido puede superar los 40 diputados. La propuesta del IEDF contiene también un apartado denominado Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, en donde establece coordinación con la Secretaría de Educación Pública Capitalina para proponer contenidos orientados al fortalecimiento de la ciudadanía en las niñas y los niños de la ciudad, tarea que será extensiva a adolescentes, adultos, organizaciones sociales y políticas de la capital. La Asamblea Legislativa tiene como plazo máximo para aprobar la nueva ley electoral hasta el 2 de junio, ya que el proceso da inicio en septiembre y no puede haber modificaciones 90 días antes de su puesta en marcha. Para Capital 21, Edwin Hernández.